En los últimos días todo apuntaba a que este pacto se iba a rechazar y así fue. Finalmente, tanto el número 2 del partido como los 3 presidentes intercomarcales dijeron que no a esta alianza. Ahora el partido centrará su actividad política en las elecciones municipales, en las autonómicas. Eso sí, dejando una posible puerta abierta al Partido Popular para concurrir juntos a estos comicios. Una decisión que en todo caso no se tomará hasta que no se conozcan los resultados de las elecciones generales de abril. El partido aragonés ha tomado la decisión de no concurrir a las elecciones generales. Decisión tajante y meditada. Llegaba tras 2 permanentes, 2 ejecutivas y días de intensas reuniones. Dice Arturo Aliaga que la formación quiere centrar todo su esfuerzo en las elecciones municipales y autonómicas. Y la conclusión es la que es. Y además yo estoy satisfecho porque al final siempre encontramos el camino que todos que estamos en la ejecutiva pensamos que es el mejor en estos momentos para el futuro del partido aragonés. Fue la opción que ganó y dejó en el cajón a las otras 2 alternativas: presentarse junto al Partido Popular a las elecciones generales o hacerlo en solitario. No ha habido votación, explicó a Aliaga, sí un intercambio de posturas. Se contrastaron opiniones y se llegó a una conclusión de todos, aunque él era partidario de la alianza con los populares. Cuando el partido aragonés tenga los resultados que le den los aragoneses en el tablero y vea el proyecto político que hemos presentado a los aragoneses con los apoyos que tengamos, decidiremos lo que convenga a los intereses de Aragón y a los intereses del partido aragonés. De momento el objetivo es trabajar para presentar un proyecto serio y potente.